migra. ¿Sí? Yo quisiera que muchos de nuestros compañeros, ingenieros, ahora que estamos hablando de la línea 12, etcétera, no sé realmente si el problema es un problema ya de este estilo. Y la otra parte que es, no es tanto, y eso es algo que no se hace en la enseñanza, no es tanto encontrar la solución del problema, como hacer una reflexión sobre la estrategia para resolver el problema. Es decir, yo puedo estar resolviendo muchos problemas, pero si en la enseñanza no estoy haciendo hincapié de que, a ver, chicos, lo importante es la estrategia. A ese nivel es igualito que enseñar a alguien a jugar en ajedrez. O sea, no me voy a aprender la jugada de memoria, lo importante es la estrategia. Bueno, la gran pregunta que siempre se hace es, ¿las matemáticas son fáciles o son difíciles? Esencialmente, tenemos un problema social muy fuerte con las matemáticas y me gustó mucho lo que un compañero colega decía, andar en bicicleta es fácil o es difícil. Entonces, decía uno, si se le pregunta a alguien que sabe andar en bicicleta, dice, pues es facilísimo. Ahora pregúntenle a alguien que no sabe andar en bicicleta, no, pues es requete difícil. Pero aquí viene lo interesante, el que aprendió se dio sus patacazos. Entonces, para el que sabe matemáticas va a decir que es fácil, pero se tuvo que poner a prueba. En la Sociedad Matemática Mexicana hicimos una pequeña encuesta sobre el gusto por las matemáticas. Es de llamar la atención, que todo el mundo lo sabemos. Pregúntenle a un niño de preescolar o de primero de primaria y va a contestar que son clarísimas, en general. Pregúntenle a un niño de sexto de primaria o primero de secundaria y va a decir, en general, que son horribles. Así que matemáticas, la ciencia, cansa la paciencia y quita las ganas de estudiar. Y entonces, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, hay que hablar sobre las concepciones. Para los docentes, ¿qué es la matemática? Eso es muy importante porque no todos los docentes tenemos estandarizado para nosotros qué es la matemática. Para algunos son nada más hacer muchos ejercicios, muchas sumas, muchas divisiones, muchos productos. Para otros hacer demostraciones, o sea, formalizar. Para otros es resolver problemas. ¿Qué es la matemática para cada docente? Y en consecuencia, ese docente va a decir, ah, no, el que sabe matemáticas sabe esto. Entonces, es la creencia del docente. Y la otra gran creencia del docente es que mis estudiantes no lo van a poder entender. Eso acabo de dar, por ejemplo, una plática con niños de quinto y sexto de primaria en Guanajuato, 400 niñas, y un docente se acerca conmigo y me dice, Alejandro, usaste un lenguaje tan elevado que los niños no te entienden. Cuando las preguntas de los niños eran terribles, o sea, formidables, los niños estaban lanzados sobre lo que yo estaba diciendo. Estaba hablando de un poquito de fractales y caos, para que demás digan, wow. Y los niños haciendo preguntas se metieron por todos lados, se metieron por fractales, se metieron por algo de caos, también se metieron por las leyes de Newton, o sea, preguntaron de todo. Y el maestro dijo que la palabra fractal era una palabra que estaba yo usando muy elevada para los niños. Claro, yo le contesté que cuando dice geometría euclidiana, como dice. Pero bueno, esencialmente es la creencia del docente, pues. Bueno, finalmente, yo sí creo que hay que educar y formar en la libertad y para la libertad. No quiero ya hacer más hincapié en lo que pienso sobre la escuela de Sommerhill, o sobre lo que ahora se llama psicología de flujo, que es donde uno encuentra, o sea, lo que hacen, digamos, las gentes que son alpinistas, que encuentran el placer, el flujo de su vida siendo alpinistas, los científicos que encontramos el flujo de nuestra vida siendo científicos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que nuestros jóvenes encuentren un flujo en alguna actividad humana que sea productiva? Y entonces, una vez que tengo estas cosas claras, mi materia, ¿qué aporta a ese individuo, a ese ser humano? Y en consecuencia, pues tengo que concluir, ¿cómo la voy a enseñar? ¿Qué quiere decir que mi estudiante la aprenda? ¿Y cuál debe ser la actitud del docente frente a la matemática y social? Me voy ya muy rápido, no sé cómo, creo que todavía tengo tiempo.
Hay un estudio que se hizo en el periodo del presidente Bush, muchos decimos que es el único que hizo Bush en la presidencia. El Departamento de Educación de Estados Unidos convocó pues, Harvard, Princeton, la NST, o sea, las mejores universidades, y hacen un estudio de qué problemas hay en la enseñanza de las matemáticas. El problema que tenemos en México no es exclusivo, no tiene las mismas características, pero no es exclusivo. Entonces ellos tienen sus problemas, pero por ejemplo una cosa que llama mucho la atención, que es lo que encontraron, es que, mire maestro, usted puede ser un maestro tradicional, dar matemáticas tradicionalmente, con el GIS, trabajando, usted puede irse por competencias, usted puede ser constructivista, eso no marca la diferencia. Marca la diferencia, hay diferencia estadística cuando el dominio del contenido matemático por parte del docente. Es decir, si el docente no sabe matemáticas, hágale como quiera, competencias, constructivismo, lo que sea, no tiene remedio. Muchos colegas míos yo les he oído decir que pueden dar una clase de matemáticas sin saber matemáticas. Yo no sé cómo se puede transmitir eso. La otra cuestión que encontraron, que me llamó mucho la atención, estoy nada más pasando partes del estudio, más de 200 páginas, el manejo de los contenidos del álgebra, lo que traduzco a términos de aquí, del bachillerato, duplica la probabilidad de terminar con éxito una carrera, la carrera que sea, no matemáticas, no ingeniería, la carrera que sea. Si un estudiante entiende el álgebra del bachillerato, tiene muchísimo. Yo lo que digo es que debe haber conexiones neuronales que se hacen y que ya dan chance a que uno pueda sacar conclusiones, pueda, digamos, tener pensamiento adecuado para entender esto. ¿Y qué recomendaciones da este estudio? Si un aprendizaje con éxito se da cuando las matemáticas se manejan desde temprana edad. O sea, eso México lo está haciendo. En algunos casos yo he trabajado con maestras de preescolares, flaquísimo trabajar con ellos el pensamiento matemático, claridad en los conceptos. O sea, el docente tiene que tener mucha claridad en los conceptos y el estudiante tiene que tener. Cuando el estudiante tiene hechas bolas los conceptos, no hay éxito en el aprendizaje. Se dominan los procedimientos, y esto me parece importante, junto con los siguientes, se efectúan de manera automática las operaciones básicas. Estamos hablando de que nuestro estudiante queremos que comprenda, por ejemplo, la multiplicación en primaria. Pero tiene que llegar un momento en que el estudiante las tablas de multiplicar se las sepa en automático, no de memoria, es otro paso. Cuando uno empieza a manejar un coche estándar, pone uno la conciencia en meter el clutch, meter la primera, acelerar, sacar el clutch, etc. Cuando uno ya sabe manejar un coche estándar, si yo le pregunto en qué velocidad ibas cuando pasaste el cruce pasado, te dice, ¿quién sabe? Si el coche pidió segunda, iba en segunda. Si el coche pidió tercera, iba en tercera. No puse conciencia en eso. Si yo quiero que mi estudiante en secundaria encuentre dos números que multiplicados den 12 cuya suma sea 7, y si no se sabe las tablas de multiplicar en automático, el estudiante, a ver, quiero dos números que multiplicados den 12 y que su suma sea 7, voy a empezar 1 por 1, 1 más 1, 1 por 2, 3. ¿Cuándo va a poder el estudiante hacer esta actividad? Si yo estoy en una clase de química y necesito en una ecuación hacer un despeje y el estudiante no sabe hacer el despeje en automático, el estudiante va a tener que poner la atención en el despeje y no va a entender el concepto de química que me están enseñando. Tiene que haber un momento en que algunas operaciones básicas sean de memoria. En el último ICME en Singapur, a los estudiantes de primaria les están pidiendo tablas de multiplicar hasta el 20 de memoria. Y esto sí, digo, uno dice, ¿pero por qué? Y uno puede decir, ¿por qué a los que van a jugar fútbol les hacen poner a dar vueltas al campo a lo tonto? Uno diría, no es a lo tonto. Vas a dar vueltas al campo porque necesitas condición física. Pero yo quiero tirar a gol, para eso vine al fútbol. Sí, pero quieres tirar a gol, tienes que tener condición física, vas a dar vueltas al campo, vas a hacer lagartijas, etcétera, porque si no, esta que hace Hugo Sánchez no la van a poder hacer. Entonces, no se puede hacer matemáticas si no se hacen este tipo
tipo de ejercicio. Es muy aburrido. Sí, a veces es muy aburrido. Digo, díganme, a lo mejor los cuates que están corriendo vueltas al campo, pues traen sus audífonos para eso. Pero, perdón, ni modo, toda actividad humana tiene algunas situaciones que tiene uno que hacer en automático, por más que uno quiera a los niños. Y entonces, una parte que refuerza mucho el estudio es, si no hay esfuerzo, no hay esfuerzo. Entonces, si la gente, si los chavos llegan y dicen, yo tengo el derecho de que me enseñes, y llegan y se malsientan, suben la pata al asiento de delante, dicen, ya estoy aquí, ahora pues, enséñame, ¿qué haces que no me enseñas? No, si el cuate no tiene una actitud de esfuerzo, no hay ningún procedimiento que pueda uno trabajar con ese estudiante. ¿Sí? Entonces, con estas ideas hemos trabajado una especialidad en enseñanza de las matemáticas en secundaria, en el estado de Guanajuato, en los municipios, no crean, no. En los municipios, en Acámbaro, en Celaya, en Itapuato, etc. ¿Y qué frases que dijeron nuestros docentes cuando llegamos? Claro, lo que nos decían era que les diéramos técnicas de enseñanza de las matemáticas. Les dijimos, no, vamos a revisar las matemáticas, y efectivamente revisamos matemáticas de la secundaria. No vimos ecuaciones diferenciales, matemáticas de la secundaria que no las conocían. Y entonces, profesores de secundaria que tenían muchos años, por ejemplo, esta frase me llama mucho la atención. Si lo explico de una forma y no me entienden, ahora tengo otra manera de explicarlo, y otra, porque ahora entiendo lo que estoy explicando. Entonces, que un profesor después de 15 años de antigüedad diga esto después de la especialidad, realmente yo pienso que es un valor muy, muy fuerte. Otro maestro dice, por primera vez en el tiempo que llevo enseñando en la secundaria, alumnos que fueron al bachillerato han regresado a preguntarme sus dudas. Entonces, alguien le dijo, maestro, por primera vez tus alumnos se dieron cuenta que sabes. ¿Sí? O sea, esto es como que es así como muy llamativo, ¿no? Una maestra me encantó, ahora sí entiendo lo que usted dice. O sea, realmente nuestros docentes necesitan todo el apoyo para enseñarles lo que están enseñando. No se les ha dado. No es posible pedirles que enseñen matemáticas si ellos no han participado del quehacer matemático. Y simplemente para terminar, en Brasil,